necesariamente despides a una persona por mala. A mí me ha tocado ejercer el rol de despedir personas en la vida durante mucho tiempo. Hoy en día hay más ex empleados que empleados de compañías. Cuando una compañía tiene muchas prioridades, no tiene prioridades, aprender a delegar es un arte. Y mis primeras tienen mucho que ver con andarme metiendo en el proceso. A uno no se le acaba solamente la relación, sino todos los sueños construidos. Y son momentos tremendamente duros de pasar. Ahí sí uno no ve la olla al final del arco iris, pero ni cerca, ni lejos, ni la ve. A mí me despidieron hace como unos 18 años, ni siquiera está en la hoja de vida. Mi amenaza para ustedes es: no dejen su futuro profesional en nuestras manos. Este no es otro podcast de emprendedores perfectos y exitosos. Si usted se ha quebrado, lo han despedido o se compara constantemente con otros, este podcast es para usted. Bienvenido a Unfocable. Hablamos con Carolina Staiza, VP de Recursos Humanos de Platzi, sobre talento humano, liderazgo y procesos de selección. Con Bancolombia queremos acompañarte a darle la vuelta al error para que puedas escribir el próximo capítulo de tu negocio. Bueno, Carolina Staiza, bienvenida a un episodio más de Unfocable. Feliz de estar acá, súper contenta. Qué delicia, Felipe. Gracias por la invitación. ¿Cómo vas? Matada, contenta, dichosa. Oye, ¿tú qué dices? Uno podría poner en su hoja de vida, así como pone liderazgo, trabajo en equipo, orientado al resultado, poner como un skill Unfocable. Sí. ¿Será? ¿Tú me contratarías Sí. si yo pongo injodible o infollable, como dice mi suegra? Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de demostrar en qué la ha embarrado en la vida. Porque es que es fácil salir adelante cuando todas las condiciones están perfectas. Lo berraco, lo complejo es cuando se presentan las dificultades. Ya saben, cuando vayan a aplicar a una entrevista con Carolina, entonces ponen ahí Unfocable y ya acá nos acaba de decir eso. Bueno, Carolina es actualmente la vicepresidente de talento humano de Platzi y lleva más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo, talento humano. Arrancaste en marketing, luego saltaste a talento humano. ¿Cómo estás, Caro? ¿Te sientes preparada? ¿Qué te da más nervios, una entrevista de trabajo o esta entrevista? Yo creo que me da más nervios una entrevista de trabajo, ¿sabes? Una entrevista de trabajo de verdad que tiene tanto mito encima de todas las cosas que tienen que suceder, que a mí me aterra o presentarlas o cuando la gente viene a presentar entrevista. Oye, yo me ponía a hacer las cuentas en todos estos años que llevas de carrera. ¿Has hecho la cuenta de cuántas personas has entrevistado en tu vida? Muchas, muchas. Primero voy a corregir algo dentro de este episodio. No son 30, eso son un montón. Ya, pero se asustó, son yo casi sí la vi, 30. yo sí la vi. Yo por eso dije casi 30. Pero son casi 30. Pero es que se iba por ahí cayendo la cédula. Se iba cayendo la cédula, qué impresión. Mucha gente ha entrevistado y con el tiempo uno comienza a afinar también mucho la manera de hacer entrevistas. Pero a hoy todavía encuentro gente que alguna vez en la vida entrevisté y no me acuerdo, pero son demasiadas las personas que uno ve. Seguro en ellos sí entrevista te de trabajo. recuerdan. ¿Algún sí o algún no hubo ahí de tu parte? Oye, Caro, hoy lo vamos a hacer al revés. Yo te voy a hacer esta pregunta y es como si fuera la entrevista de trabajo donde te estás jugando el trabajo de tu vida. Juguémonoslo, a ver qué ¿Listo? pasa. En 2 minutos quiero que me cuentes quién es Carolina Staiza. Carolina Staiza es una mujer, mamá, vegetariana, mamá de Federico y Jerónimo, esposa de Santiago y amiga por definición. Creo que soy una persona súper amiguera, que me gustan mucho las relaciones. Adicionalmente soy economista de formación. Trabajé la primera parte de mi carrera en negocio y por eso gran parte de lo que uso hoy en recursos humanos tiene que ver mucho con bases de los negocios. Las rentabilidades, las estructuras de los equipos, los modelos de negocio, los números, el talento. Y llevo como 25 años trabajando en talento humano, liderando áreas de talento como en unos 7, 8 industrias. He estado en petróleos, he estado en televisión, he estado en consumo masivo, he estado en seguros, he estado en marketing y publicidad y mis años más recientes en 3 empresas de tecnología diferentes. No, mejor dicho, ya contratada. Creo O sea, que ya... te regalé 30 segundos. Ahí aprendí. Oye, Caro, antes de entrar en las dinámicas que tenemos acá preparadas, yo sí tenía una pregunta con mucha curiosidad que la quería guardar para este momento. Dale. Para ser respondida además en vivo porque nunca te la hice. Veamos. Uno como emprendedor siempre se lanza sabiendo que puede no funcionar. Y yo te voy a compartir mi proceso. Cuando yo cerré Fabic, mi última compañía hace un año, yo tenía en la cabeza que iba a salir. Dije, bueno, listo, me quebré,
voy a buscar empleo y me van a llover ofertas. Y voy a tener, ¿por qué? Porque pues tengo experiencia, levanté capital, armé equipos desde cero, lancé un producto desde cero, expansión internacional, manejo de decenas de personas y yo salí sintiendo eso. Cuando me enfrenté al proceso fue muy jodido. Fue muy jodido. Incluso así nos conocimos. Yo quería que tú me contrataras, con lo cual no me contrataste. O sea, me tocó inventarme un podcast y todo para traer. La primera pregunta es, sinceramente, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Por qué no me contrataste a mí? Te lo voy a simplificar como lo veo yo, no solamente en ti, sino en las personas que en general tienen experiencia. La experiencia es súper valiosa. O sea, eso genera todo el valor agregado en la conversación, que una persona entienda su impacto en los números, en los procesos, en las personas, en los negocios, se vuelve tremendamente relevante. Donde yo siento que muchas entrevistas fallan, muchas entrevistas de trabajo en general, es cómo la persona ha interiorizado ese proceso de aprendizaje, cómo la persona ve que pudo haberlo hecho diferente, que aprendió de esa forma de operar de una manera, como mientras vendí mucho pude haber aprendido de estos procesos y mejoré de esta manera, o como de que aprendí poco, porque también puede ser o vendí poco, no aprendí de mí mismo algo adicional. Todo se queda mucho en proceso externo y no entiende la persona en realidad el impacto de lo que él le da a ese proceso. Ahí siento que se caen muchísimas conversaciones en el proceso de ventas, porque es como si fuera un momento exógeno. Vendió, el proceso se ajustó, el producto salió adelante, pero no entiendo exactamente fue como mi contribución exacta a ese proceso. Pero ven, para hacerlo, y en serio, por favor, dame palo. Mira, yo amo el feedback negativo porque creo que así es como uno crece. Total. Cuando le dicen, no, eres un berraco, hablas bien, sí, ya lo sé, pero dime puntualmente a mí. Todo dolido. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. O sea, mira que yo había guardado esta pregunta y nunca te la había hecho antes. O sea, yo quería que lo habláramos. Cuando yo hago un proceso de entrevista, yo mido 4 variables en una persona. 4 variables veo cuando entrevisto a una persona. Su orientación al logro, su capacidad de relacionamiento, su análisis en los procesos y su enfoque al detalle de los resultados. Eso en general, muy en general, porque obviamente uno puede aterrizar una personalidad de muchas formas, pero eso en general constituye las herramientas por las que una persona logra el resultado. No todo el mundo las tiene todas, nadie, mejor dicho, las tiene todas, esa es la realidad, nadie las tiene todas. Pero tú, como persona que está en una entrevista, tiene que entender dónde es más débil y dónde es más fuerte y dónde se apalanca mejor en otras personas. Y ahí es cuando yo hablo de nivel de conciencia. Hay gente que dice, yo no soy buena para los resultados y está bien, no pasa nada, pero soy capaz de apalancarme. Y eso habla de autoconocimiento. Entonces, cuando yo te digo a ti, Felipe, cuéntame qué hiciste tú para lograr esos resultados. Y tú crees que lo has logrado por ti y no por una palanca externa, o porque tenías una persona a cargo, o porque tenías un proceso, o porque tenías una metodología, o porque tenías objetivos muy claros, sino que simplemente dices, no, yo soy un pilo y soy un berraco y lo hago de esta manera y así lo logro, pero no entiendes cómo opera tu sistema. Sé que te ponen de pronto en otro momento y no lo vas a lograr. O lo vas a lograr diferente, porque es que el éxito depende de cómo tú puedas operar tus propias palancas. Qué interesante. A ver si te entiendo. Me suena entonces como a ser muy consciente del por qué logro ciertas cosas o por qué falló ciertas cosas, pero más que funcione como un sistema, un playbook hacia esto. Como un sistema, como un playbook. Y cómo puedes utilizar los recursos, que los recursos pueden ser los procesos o las otras personas que están en tu equipo para lograr los resultados. Porque es que al final uno no puede mejorar absolutamente todo. No se puede. O sea, puedes cambiar en gran parte, pero también tienes que entender cuáles son tus debilidades para poder operar. Bueno, y entender las debilidades es súper relevante. Creo que acá entonces estamos más o menos hackeando Hackeamos el sistema. Cuando ya las siguientes personas, los unfolkables que vayan y apliquen con Carolina Staiza, ya saben cómo llegarle. Oye, Caro, ¿y tú crees que los emprendedores, y nuevamente vuelvo a este gremio, uno se lanza, pueda que no funcione, son activos o recursos interesantes para las compañías para contratarlos como empleados? ¿Qué ventajas y desventajas ves? ¿Y en qué tipos de compañías crees que hay un buen fit y en cuáles crees que no? Yo creo que los emprendedores son buenos para ir al mundo corporativo, pero tienen que tener unas condiciones especiales. Es decir, no todos son buenos para el mundo corporativo. ¿Por qué? El mundo corporativo está muy estructurado, no necesariamente organizado. Ojo, también puede ser desordenado, pero está muy estructurado
Para hacer un proceso tienen primero aprobar el paso A, después el paso B, el paso C y el paso D. Por razones que además uno no conoce, porque fueron inventadas hace 30 años o 40 años o hacen sentido o hacen parte del ADN de la cultura. Cuando un emprendedor llega a estas organizaciones, a menos de que la organización lo haya declarado firmemente que quiere cambiar y que quiere transformarse, el emprendedor puede hacer sentido. De lo contrario, se va a comenzar a encontrar con esas barreras y se puede frustrar. Y hay dos opciones ahí. Hay emprendedores que dicen, puedo manejarlo y voy a hacer la ruta larga para poder lograr, para cambiar el paso A, para cambiar el paso B, para cambiar el paso C. Pero hay emprendedores que simplemente se frustran y yo lo entiendo. Claro. Ahora, lo mismo pasa con los empresarios que van a startup o a emprendimientos. Y es que eso es un skill set totalmente diferente. Los de corporativo. Cuando van a una startup es un skill set totalmente diferente. Entonces llegan a una startup y su definición es esto es desorganizado. Y no, también, digamos que en ambos lados hay desorden de alguna forma. Pero es un skill set diferente donde tú necesitas irlo entendiendo, armando y fluyendo. La persona va a sentir que le faltan una cantidad de herramientas para poder operar, que no hay proceso para una cosa, que no hay sistemas para la otra, que esto ya debería estar inventado. Entonces también fluye un poquito, digamos que esa dificultad se presenta. Ahora, no hay perfiles buenos necesariamente para uno y para otro por haber pertenecido, sino por esas 4 variables que te digo, la capacidad de generar valor, el tema de relacionamiento, la implementación de procesos y el análisis de detalles. Depende de dónde esté mi mayor fortaleza. Si mi mayor fortaleza está en procesos, seguramente yo puedo funcionar para un corporativo. Estoy adaptado a una startup, pero puedo funcionar para un corporativo. Carajo, no haber oído este podcast antes de haber hecho la entrevista contigo. Ese es un buen punto. Oye, ¿me entrevistas de nuevo? Te entrevisto de nuevo. Después del podcast hacemos entrevistas nuevamente. Oye, Caro, bueno, vamos a pasar a la siguiente dinámica y es, a ver, esta sección la vamos a llamar cagada, no cagada. Ok. Y tú sabes que uno viendo por el retrovisor, pues todos somos más inteligentes y Steve Jobs decía, es la única forma de poder conectar los puntos. Y hay cosas que uno ve como eso fue una cagada, pero luego con el tiempo dices, menos mal pasó. Entonces yo te voy a leer una serie de cagadas en el research que hicimos tuyo. Wow. Y tú me vas a decir cuál dices, esto sí fue una cagada o esto no fue una cagada. Hagámosle. ¿Va? No delegar bien en tus primeros cargos de liderazgo. ¿Cagada o no cagada? Eso fue una cagada. ¿Por qué? Aprender a delegar es un arte e implica que uno tiene también que conocer lo que está sucediendo. Pero cuando uno sube en la escala organizacional, tiene que entender los detalles más no operarlos. Porque si no, genera flexión en el proceso y adicionalmente pierde visión. Yo fui líder muy joven, muy joven, pasé de ser individual contributor a jefe. Y mis primeras cagadas tienen mucho que ver con andarme metiendo en el proceso y en la operación. Y eso genera también un nivel de desconfianza en el equipo de trabajo. Porque es que cuando uno tiene el jefe todos los días viéndolo, no en un detalle, a mí me parece súper válido que los jefes se metan en algunos detalles, pero cuando estás en absolutamente todos los detalles no dejas operar. Entonces, eso es una cagada. Ese es una cagada. Listo. Siguiente, estar muy poco tiempo en algunos cargos estratégicos como RappiPay y Edelman. ¿Cagada o no cagada? No, ese no fue cagada. No. Ese no fue cagada. Listo, Venga, creo que ahí fue clara la respuesta. Pero te la voy a explicar. Yo cuando he oído de talento humano y recursos humanos es cuando alguien dura muy poquito tiempo y dice, pero eso está mal, ¿qué pasó? Bla, bla. Yo no sé qué es mucho ni qué es poco. Estas dos empresas yo las valoro infinitamente y para mí Rappi es una empresa impresionante, igual que Edelman. Pero parte de mi ejercicio de entenderme tiene que ver con dónde siento que yo de verdad estoy generando valor de la manera más estratégica. Entonces, puedes estar ahí, generar la fricción necesaria y saber que puedes estar desalineado en algunos temas o puedes adaptarte. Y mi skill más fuerte es crear, construir, validar. Y claro, eso da nervio y vacío decir me voy. Eso cómo se ve en la hoja de vida, eso cómo funciona. Pero cuando uno ya se comienza a conocer, uno entiende que detrás de eso hay una razón y una justificación. Yo creo que hay un tabú importante tanto en las renuncias como en los despidos. Ok, ¿por qué? Porque son momentos medio cubiertos de una atmósfera extraña. Se va, se fue, lo dejan como los divorcios. Claro. Eso es quién sabe dónde se cometió el error, por qué fue, dónde la embarró, quién le puso los cachos a quién. Y sí, puede haber una historia de drama detrás, pero también puede haber una realidad.
Y esas realidades uno tiene que asumirlas con esa entereza. O sea, hasta aquí siento que generé el valor porque hacía match con la cultura, porque hacía match con la gente, porque hacía match con el propósito. En algún momento dejé de hacer match. Y para mí hace más sentido tomar la decisión que seguir infinitamente en el match. Si te gusta escuchar historias reales, suscríbete, síguenos en nuestras redes y compártele este episodio a alguien que también está intentando no rendirse. ¿Te han despedido alguna vez? Me han despedido una vez. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? A mí me despidieron hace como unos 18 años, ni siquiera está en la hoja de vida, en el research. Duré 3 meses en una empresa, en una desalineación profunda entre el gerente general de la compañía, la gerente general de compañía y yo. Mi lección ahí fue aprender a entender la cultura antes de comenzar a operar. Claro que eso lo dicen todos los libros, ¿no? Hay que entender la cultura, pero eso cómo se come, qué significa. Y vuelvo y digo, eso implica aprender a conocerse para ver cómo hace uno match con el otro. Porque es que hay una cantidad de cosas que no salen en un proceso de onboarding. Cómo se opera, cómo se habla, cómo se toman las decisiones, cómo se genera impacto, qué gusta, qué no gusta en una organización. Y claro, uno quiere hacer transformación si uno está llamado a hacer transformación, pero también hay bases que son muy fuertes y muy sólidas y uno tiene que aprender a respetar y a entender eso. Vea pues. ¿Cómo llegar a un país? O sea, ahí encontramos algo que no estaba en ningún lado. Ahí encontraron algo que no estaba en ningún Claro, lado. saltar de marketing a talento humano, ¿cagada o no cagada? No, cagada. Última, combinar sectores opuestos, corporativos tradicionales y startups ágiles. Cero cagada. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con startup. Yo me quedo con, no sé si es startup la palabra, pero me quedo con industrias más creativas, más flexibles, que reten el status quo de manera permanente. Y en una startup uno encuentra mucho eso. Ahí te tengo una pregunta más adelante. Dale. Bueno, Caro, llegamos a otra sección y es, siempre nos gusta preguntar cuál ha sido el momento más unfuckable de tu vida, cuál ha sido ese momento más jodido donde la vida te llevó a una circunstancia donde decías, carajo, de esta no salgo, dudas de ti misma, síndrome del impostor disparado. Ese momento más jodido en tu vida que tú cuando miras para atrás dices, esto estuvo muy difícil. Yo tuve una experiencia personal hace muchos años, y voy a hablar también de confiar en el proceso, en donde una relación personal no se dio. No voy a entrar mucho en detalles, pero una relación personal no se dio porque esta persona falleció. Muy cercano al momento de consolidar familia y pareja y bueno, todo este futuro que uno se imagina una vez ha chequeado la universidad. Y esos momentos también son tremendamente dolorosos porque uno espera que está a días de llegar al altar o a la consolidación y de un momento a otro uno se levanta y ya no hay mañana. Además son temas súper radicales cuando hay un accidente de estos o una persona muere de un día para otro. A uno no se le acaba solamente la relación, sino todos los sueños construidos de aquí hacia adelante. Y son momentos tremendamente duros de pasar. Ahí sí uno no ve la olla al final del arco iris, pero ni cerca, ni lejos, ni la ve, porque son momentos que generan mucha inquietud. Pero también la realidad de eso, y obviamente dicho con la sabiduría y como con la calma de los años, uno también entiende que detrás de eso uno genera unas sensibilidades diferentes frente a muchas situaciones de la vida. No voy a poner ejemplos dramáticos acá, pero uno aprende a mirar todos los problemas en su justa medida. La dimensión ya de si me dejó el bus o si se dañó el computador o si cobra una dinámica diferente. Las crisis cobran una dinámica diferente. Y a pesar de que en su momento fue tremendamente doloroso y eso requiere 20 terapias todo lo que uno se quiere imaginar, eso también le permite a uno entender la vida de una manera, pero 2, acompañar a las personas también desde otra esquina. Entonces se desarrolla algo muy fuerte que es la empatía. Y le permite a uno entender las cosas diferente, genera un acercamiento diferente y entiende que cada persona pues tiene su propio proceso de vivir las situaciones de una manera, pero de uno desde una esquina válida, desde un momento válido, no es que él lo entienda a la totalidad porque cada persona tiene sus propios dolores, pero sabe ponerse en esa posición. Y eso también es un aprendizaje súper potente para mí. ¿Será que hay forma de medir esa escala de preocupaciones que uno puede tener, pero con vivencias de otros? Me explico. Tú cuentas por una cosa que te pasó a ti. Luego, entonces, cuando te llegaban otras crisis, pues ya lo manejabas, le ponías una escala. Y te lo digo porque siempre uno le dicen, pero mire que hay otras personas que están sufriendo más, pero creo que no es tan fácil asimilarlo hasta que uno no lo viva.
Yo creo, ¿O no crees sé, que hay una forma de hacerlo? me imagino que para esto habrá teorías y libros sobre cómo se viven las cosas. Yo creo que los principios, las experiencias en primera persona, pues generan unos aprendizajes más grandes. Sí creo que se requiere mucho autoconocimiento para poder aprender de los demás. Cuando yo veo personas, cuando yo entrevisto, y volviendo al tema de las entrevistas, yo miro mucho cómo una persona habla en primera persona o en tercera persona. Para mí eso es una señal. ¿Qué tanto la persona habla de lo que ha hecho, lo que le ha tocado, lo que ha vivido? ¿O qué tanto una persona habla de lo que su empresa hizo, su ex jefe hizo, su trabajo anterior hizo, su vida le pasó? Cuando una persona habla mucho en primera persona, consciente o inconscientemente, hay mucho más awareness. Ok. Cuando una persona habla mucho más en tercera persona, termina siendo muy víctima de todo, del tráfico, de la política, del jefe anterior que no lo quería, de la empresa anterior que no le pasó, de la exnovia que ella fue la que fue terrible porque yo fui divino o divina. Ese nivel de conciencia, si las personas trabajaran en ese nivel de conciencia, quizás no sería tan necesario vivir tantas cosas en primera persona. Claro, hace Tantas sentido. experiencias. Oye, Caro, no sabía esto de ti. Gracias por contarlo. Eso no salió en el research por ningún lado. No, esa no está en ¿Cómo, el research. cómo se para uno después de eso? O sea, el día después, obviamente, pues ni me quiero imaginar, pero tuvo que ser algo muy doloroso. Después, ¿qué? Ese día después, ¿qué hiciste para volver a pararte, volver a reintegrarte a la vida, volver a creer? Yo creo que son varias cosas, no es una sola. La primera, y creo que para mí la más importante, es un círculo de apoyo muy fuerte. Creo que eso facilita el proceso, que además es estar, no es ni siquiera ser. La gente que está, simplemente, y ahí hablo de familia y amigos. Esa es la primera. La segunda es terapia. Definitivamente la terapia es súper importante porque pues hay muchas cosas que uno no conoce de uno mismo que frente a situaciones críticas, esta o cualquier otra, se despiertan, más por la situación, más por uno mismo que por la misma situación. Entonces, terapia es un tema también súper importante. Y yo creo que la tercera es darse tiempo de reinventarse, un poco sin afán, un poco sabiendo que hay que arrancar lo que sea que toque volver a arrancar, pero hay que permitirse, hay que darse el permiso de tomarse ese tiempo para hacerlo bien, para hacerlo bien. Yo creo que si uno al día siguiente se levanta como si nada, se niega un proceso que es válido. No sé si hay soluciones únicas, pero esas, hoy mirando hacia atrás, esas fueron como las que a mí más me dieron resultado. Tiempo. El tiempo. Bueno, Caro, vamos a entrar, la curiosidad que tenías de estos papelitos, Sí, casi no, que me casi no me los eso. deja quietos, ¿no? Hagámoslo. Mira, acá hay 5 titulares, yo te los voy a leer y la idea es que tú escojas 3. Vamos a Ok. hablar de 3 de estos, ¿listo? Perfecto. Entonces, mira, el primero, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Cada empresa tiene la rotación que se merece. El riesgo de trabajar en algo en lo que no creo es muy alto. Detrás de un negocio exitoso existió una persona que tomó una decisión valiente. Y el agotamiento ocurre cuando tu cuerpo y tu mente ya no pueden seguir el ritmo de las tareas. ¿Por cuál quieres empezar? Uy, quiero casi que los 5, pero hagámosle, creo que la penúltima. Detrás de un negocio exitoso existió una persona que tomó una decisión valiente. Sí. Listo, empecemos por ahí. No sé a dónde nos lleva esa, pero hagámosle con Vamos a ver. Detrás de un negocio exitoso existió una persona que tomó una decisión valiente. ¿Estás de acuerdo con ese titular? eso. Total. ¿Tú qué prefieres? ¿Hacer parte de una compañía que esté constantemente tomando decisiones arriesgadas que pueda a su vez generar mucha incertidumbre? ¿O enfrentarse a estructuras rígidas y lentas frente al cambio, pero con mayor estabilidad? Es una bonita pregunta. Mi personalidad da para las decisiones valientes. Y creo que mi rol, más que mi personalidad y más que las compañías, creo que el rol de recursos humanos en las organizaciones es un rol que cada vez más está llamado a la valentía. A la valentía de poner esas conversaciones difíciles en la mesa para lograr los resultados. Admiro muchísimo y respeto muchísimo a los líderes que tienen que tomar decisiones valientes porque no es fácil. Y normalmente esas decisiones no se toman con el 100% de la información. Pero además eso hace sentido con lo que yo veo en el mundo actual. Y es que en el mundo actual hablar de estabilidad es una utopía. El mundo está cambiando a unas velocidades alarmantes. Entonces,
así la compañía pretendiese ser rígida o estable, su entorno es absolutamente volátil, porque el mundo per se está cambiando muchísimo. Me gusta más la idea de moverme en esas olas, aprender a navegarlo y naturalizar la incertidumbre, porque la vida es un poco eso. Caro, ¿alguna vez has despedido a alguien y te has arrepentido después? Sí. No sé cómo va a sonar esto, pero a mí me ha tocado ejercer el rol de despedir personas en la vida durante mucho tiempo. Yo creo que las despedidas más complejas son cuando a veces solamente se considera información de una parte. Y cuando hablo de una parte no hablo solamente del jefe o de la persona, hablo de todo el ecosistema. Una persona es lo que es y un profesional es lo que es, no solamente por su relación con el líder, sino cómo hace match con varias fichas de ese rompecabezas. Los despidos injustos, si es que podemos hablar de despidos injustos o ese momento de tiempo, a veces no contemplan necesariamente todas esas partes. Y eso hace que quede esa sensación en el aire de que no debió haber sido así. Porque es una persona que tiene un tejido social dentro de la compañía. Es una persona que no solamente interactúa con la gente ni con su equipo de trabajo, sino con los pares, con los clientes. Y es muy compleja una organización que tenga en cuenta todas esas variables antes de tomar una decisión. ¿Sentiste culpa después? No, ¿sabes? Yo he tenido la fortuna de tener, yo tampoco sé cómo va a sonar esto, pero creo que es importante. Yo he hecho despidos en mi vida, en la mayoría de las veces, respetuosos y bonitos, acudiendo al momento de la persona. Yo creo que muchas veces un despido a veces es una decisión tácita de la otra persona, porque ajustarse, como el divorcio, porque a veces ajustarse a ese match no hace sentido. Creo que me arrepiento más de la persona de no haber estructurado más tiempo para poder construir todas esas partes y tener una conversación más cercana. Pero eso creo que siempre le queda a uno faltando algo para tener esa conversación más que tenga en cuenta todos los stakeholders que juegan en esa decisión. Bueno, de pronto alguno de los que nos oiga dice, siente un fresquito al oírte. Mira que yo tengo una muy buena relación con muchas de las personas que he despedido. ¿Ah, sí? Y tengo muy buena relación con personas de mi equipo de recursos humanos que he tenido que despedir en los diferentes momentos de mi vida. Y es que tú no necesariamente despides a una persona por mala. Son muchísimas variables. Lo mismo que uno no es que deje de contratar a una persona porque sea mala. Es porque cuando tú contratas o cuando tú despides tienes en cuenta otros temas. Se ajusta la cultura, otorga los resultados, está en el momento de la vida, es lo que necesito para este cargo. Por eso a veces esas frases que a veces los de recursos humanos no sabemos explicar muy bien como que está sobredimensionado o subdimensionado para el cargo, eso tiene un tema más profundo. No es que tenga muchos skills y entonces tengo una maestría y voy para analista o quiero ser analista o quiero ser presidente y me falta la maestría. Es que hay muchas cosas en el momento de la vida de una compañía que tratan de hacer juego con el momento de la vida de la persona. Hay arte detrás de esa conversación y explicar ese arte va más allá de simplemente estar sobredimensionado o subdimensionado. Eso sí, eres tú, no eres tú, soy yo, es una frase que se queda corta para eso. Total. Bueno, Caro, el último. El agotamiento ocurre cuando tu cuerpo y tu mente ya no pueden seguir el ritmo de las tareas. El riesgo de trabajar en algo en lo que no creo es muy alto. Cada empresa tiene la rotación que se merece y escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Me voy a ir con el de la rotación. Cada empresa tiene la rotación que se merece. Cada empresa tiene la rotación que se merece. Está asumiendo que si mi rotación bajita es buena y si mi rotación es alta es mal. Y yo creo que ese es el primer bad assumption de esta conversación. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque exacto, así la teníamos formulada. Porque es que la rotación no es fiebre. Hay que entender qué tipo de rotación. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si se te va la gente mala, está bien. O la gente que no hace match con la cultura, está bien. Yo creo que hoy en día una empresa tú no la ves como un círculo cerrado, sino como una comunidad completa. Hay una nueva comunidad también dentro del mundo de las empresas que tienen que ver con los ex-empleados. Y hoy en día hay más ex-empleados que empleados de compañías. Cuando hace 30 o 40 años uno duraba toda la vida en una organización y estuvo perfecto. Hoy en día yo he pasado por 6 o 7 compañías y yo sigo en contacto con las personas de esas organizaciones. Y de hecho represento esa marca todavía, hoy en día. Entonces la rotación sí creo que es un término que hay que reinventarse
También hay indicadores de reengagement, y es decir, cuánta gente vuelve a la compañía, porque hay cosas tú que como empleador no le puedes dar. Si la persona quiere ir a salvar focas al Ártico, estuvo bien, y cuando vuelve es una persona diferente y quizás está listo para ese reto. Entonces, la rotación no es ni buena ni mala. Lo importante es que tú entiendas cuáles son las razones, cuáles son las causales y que eso haga sentido. Oye, ya que hablabas de la variable generacional, ¿cómo lidias hoy con la rotación de una nueva generación que no quiere tener jefes, que prefiere una vida un poco más libre? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de las organizaciones con estas nuevas generaciones? Bueno, el futuro, no sé de qué tanto futuro podemos hablar ahora, pero yo valoro y respeto mucho las nuevas generaciones. Lo que sí creo es que las compañías también estamos en un momento de transformación donde tenemos que comenzar a pensar diferente. ¿Qué significa pensar diferente? Antes, las organizaciones se encargaban de todo lo relacionado con tu núcleo profesional y el resto era más o menos tu responsabilidad. Con el tiempo, todos esos temas adicionales se han venido cargando porque pasamos de hablar de un tema de balance de vida-trabajo a algo de integración. Las nuevas generaciones hoy lo que hacen es que no aplazan su vida, no la recompensa, ojo, porque eso es otra conversación, su vida. Las generaciones anteriores aplazábamos más la vida. Significa que estudiamos, trabajamos, tenemos hijos, bueno, nos casamos, tenemos hijos, trabajamos, hablando de las anteriores, ahora hay de todo. Ahora. Trabajamos, sí. Y cuando terminamos de trabajar, ahí sí tenemos el resto de cosas que queremos hacer. ¿Qué son el resto de cosas al final de esta línea de tiempo? Finca, el viaje a Europa, visitar a la familia, cuidar a los nietos, el hobby que nunca hizo, la clase de canto que nunca logró, y lo dejó para una etapa muy tardía de su vida. ¿Hizo sentido en ese momento? Sí, estábamos en otra era, estábamos en una era donde teníamos que generar este esfuerzo, esta productividad, este trabajo, que sigue estando vigente, pero la sociedad dice, soy un ser único, soy una persona integral, y dentro de este proceso también quiero tener mi hobby hoy, mi relación de familia hoy, mi finca hoy, mi salvar focas hoy. Lo quiero hacer hoy en día, no lo quiero aplazar en este momento porque puede que vaya a tener el dinero, pero no necesariamente tengo la energía. Entonces, ver ese balance y entenderlo y no hablar de una generación de cristal o de las nuevas generaciones no tienen compromisos, es una mirada, pero creo que es una mirada miope. Creo que lo que tenemos que entender es que el ser humano es humano no porque trabaja, sino por todo eso. Eso le da una mejor conciencia, un mejor autoconocimiento. Y eso hace mucho más fácil trabajar con las personas. Pero mientras cursamos todo este proceso de entendimiento y de revisar lo que significa en términos de inversión en personas, en términos de retorno, en términos de liderazgo, pues cada empresa va a tener su propio ritmo de evolución. Me quedó claro por qué te contratan como pluma blanca en talento humano. Caro, ahora sí la última. Hagámosle. Si todavía sigues acá es porque algo de esta historia verdaderamente te tocó. Tal vez te sentiste identificado o simplemente que no eras el único. Suscríbete a Unfocable y síguenos en nuestras redes. El agotamiento ocurre cuando tu cuerpo y tu mente ya no pueden seguir el ritmo de las tareas. El riesgo de trabajar en algo en lo que no creo es muy alto. O escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Hablemos del agotamiento. Acá te voy a botar un dato. Una medición del 2025 de la firma Gallup Group indica que casi la mitad de los trabajadores en Colombia sufren de burnout. Una cifra que se ha mantenido constante en otros reportes de 2024 y 2025. ¿Dirías que hoy, con la experiencia que tienes, eres capaz de identificar a una persona que ya llegó a quemarse o que está a punto de quemarse? Sí. Sí, y le voy a poner comillas a eso porque digamos que ahí hay toda una gama de posibilidades en la palabra burnout, que además es un concepto que está ya medido junto con el estrés en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay toda una gama y quizás es un experto el que tiene que validar y el que tiene que diagnosticar esto. Lo que sí creo es que las organizaciones tenemos que trabajar en varios aspectos. Primero, en el liderazgo, que para mí es la definición número uno, la más importante, la más relevante, por encima de si me dan días adicionales, por encima de si me dan un horario comprimido, por encima de si tengo más vacaciones o lo que sea. El liderazgo es un factor clave, saber liderar es un factor clave para poder identificar, para poder priorizar, para poder balancear cómo gestiono yo los equipos de trabajo.
Ese es un tema súper relevante. El segundo, hay que entender la cultura de la compañía para entender que las personas que trabajan ahí machean, cajan en ese rompecabezas con lo que está sucediendo, porque vuelvo y digo, no todo el mundo es para todas las organizaciones. Dicho eso, también hay una responsabilidad en formar a la gente para llevarla en esa curva de aprendizaje. Lo que pasa es que los procesos de formación tienen otra variable que también es el tiempo. Entonces, formar a una persona implica una curva, un ramp up, un crecimiento. Si yo no entiendo que todo es un tema multivariable, voy a minimizar el tema de que la gente tiene mucho trabajo y por eso se estresa. Y es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo. Cuando una compañía tiene muchas prioridades, no tiene prioridades, y eso es una declaración difícil de hacer y hay que trabajarla. También hay que entender que en la capa de liderazgo hay una visión diferente a la que hay en la base de una organización. Entonces el líder tiene que ser muy consciente y los líderes tenemos que ser muy conscientes de cómo hacemos para que las conversaciones que suceden acá arriba de alguna manera repliquen en donde corresponde abajo para que se entienda por qué la expectativa de las tareas, de las muchas, de los cambios que suceden, de la visión y generar ese efecto de hago y eliminar ese efecto de hago muchas cosas, estoy trabajando pero siento que no pasa nada y por eso me genera un nivel de estrés. Es un tema muy multitarea. ¿Y qué le recomendarías a alguien que está viviendo dentro de una organización que ya sepa que está en burnout o que está cerca de llegar a burnout? ¿Qué debería hacer esa persona dentro de la empresa? ¿Ir y decir estoy en burnout? ¿O tragárselo? ¿O cambiar de compañía? No. ¿O buscar ayuda? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que inclusive levantar la mano es importante. Lo que pasa es que levantar la mano en el momento de burnout ya puede ser un poco tarde. No porque no se pueda hacer nada, sino porque cuando uno no llega a un burnout en 8 días. O sea, los procesos de burnout toman tiempo en consolidarse. Entonces, por eso para mí el tema de conciencia de la persona que se entiende, que se comprende, es un ejercicio súper valioso para saber a dónde está llegando. Levantar la mano es un tema de valentía importante, pero por el otro lado también hay temor a veces en levantar la mano. Entonces los líderes también tienen que crear esos espacios. Y un líder tiene que crear esos espacios y saber qué hacer también con la información. Porque el líder puede preguntar, pero ¿y si le contestan? ¿Ahora qué hace? Claro, entonces, o yo digo, no, estoy en burnout, pero entonces pues me van a cambiar por otro que no esté en burnout y ahí tengo una fila de... Entonces hay que generar manejo y todo depende de las circunstancias. Sí, no. La persona tiene que salir, hay que redistribuir algunas cargas de trabajo. Salir me refiero a un time off. Entender cómo se llegó a esa situación. Vuelvo y digo, una persona en burnout no llega a ese nivel en 8 días. Sí, yo creo que es más fácil lo que se dice que vivirlo en ese momento. Porque de todas maneras yo digo, sí, voy a levantar la mano, pero sí después me quedo, sí, ¿cómo pago las cuentas? O sea, hay un tema de un dilema de qué tomar. ¿Tú qué crees del concepto balance? ¿Qué opinas del balance? No, balance no, integración. Para mí es integración. ¿Por qué no balance? Porque es que balance implica que tú haces una renuncia a un lado, una renuncia en el otro. Y al final yo creo que yo no voy a la oficina y dejo todo en la casa, o yo no estoy en la casa y se me olvida totalmente la oficina. Yo respeto mucho a la persona que dice eso. Para mí genuinamente es una Carolina, no son dos. Es la misma Carolina que tiene una conversación con su marido y al día siguiente tiene una conversación con su jefe. Que hoy habla con sus hijos, pero que también está hablando con sus compañeros de trabajo. Que si hoy tiene gripa, le afectan ambas partes. Entonces creo que el ser integral, considerando el ser integral, hace que la conversación sea mucho más cercana. Soy incapaz de sostener una conversación con otra persona de mi equipo de trabajo de la que no sé nada, de la que no sé si tiene hijos, si tiene esposa. No quiero conocer necesariamente detalles, pero quiero saber si está bien, si está mal. Eso para mí es integración vida-trabajo, que es diferente a balance vida-trabajo. Okay. Y la última, ¿qué error cometen los líderes al hablar de bienestar laboral? El error más grande para mí que cometen o cometemos los líderes, sí, es que hablar de bienestar laboral es falta de compromiso de la gente. Y es, si la persona necesita descansar o necesita vacaciones o necesita desconectarse o necesita irse temprano porque va a la peluquería o al médico o a un partido de pádel, es porque no tiene compromiso. Y vuelvo y digo, yo creo que el ser humano tiene compromiso en toda su era, en todo su eje de trabajo. Y esas personas que a veces tenemos tiempo para unas cosas, normalmente después dan la milla extra por el otro lado. Por eso digo que es un tema de integración, no es un tema de balance. Pero asumir que pedir balance es falta de compromiso es una aproximación simplista, básica, que minimiza a un ser humano en su integralidad. Ok. Bueno, Caro, pues nos has dado, yo creo que muchas lecciones
pues acerca de tu vida, pero también de talento humano, de en qué la estamos cagando las personas en las organizaciones, tanto como trabajadores como líderes y en general. Y ya que estabas tan curiosa con esta cajita, Mi regalo. pues acá esto es un regalo que nos hacen nuestros amigos de Sahoo, porque creen en nuestro propósito en Unfuckable, y para nosotros ese es un símbolo que si ves la vida con otros ojos, pues vas a tal vez tener otra perspectiva del mundo. Uy, súper cool. Entonces, estaban hechas para ti. como tiene que ser. No, pero por favor. Voy a dejar estas acá ya. ¿Listo? Caro, me gusta más ese look. Bueno, para que veas. Oye, para cerrar, y esta actividad normalmente la variamos, pero acá queríamos pedirte a ti que en 60 segundos mirando a esa cámara amenaces por convivencia a las personas que están buscando trabajo y aplicando a entrevistas. Me explico. Me encanta. Que cuando alguien venga a aplicar a un trabajo con Carolina Staiza, amenázalos por convivencia y hazlos aprender qué no deben decir. Es más, nosotros valoramos las cagadas, pero, hombre, no la vaya y la cague cuando está aplicando al trabajo que quiere. ¿Listo? 60 segundos, Caro. Por favor. Voy a hablar en nombre de todas las personas que trabajamos en recursos humanos. Y ustedes que están aplicando a cualquier área de recursos humanos de cualquier compañía tienen toda la razón. Nosotros muchas veces hacemos ghosting y desaparecemos. Mi amenaza para ustedes es: no dejen su futuro profesional en nuestras manos. Si usted está seguro que ese es el trabajo en el que hace match, en el que entendió la necesidad de la compañía y sabe que sus skills van a ayudar a esa compañía, en que el propósito de esa organización hace sentido con su propósito, no espere a que yo lo llame. Escriba, llame, diga por qué es relevante que nos conozcamos. Y puede que al final no consiga el trabajo. Puede pasar. Eso es parte de la posibilidad. Pero le garantizo que usted va a construir a partir de ese momento una relación de por vida. Yo te escribí. ¿Me escribiste? Voy a buscar. Muchas veces. Vamos a cambiar ese texto. Oiga, entonces. Creo que va a haber mucho resentimiento de ese Felipe, ¿no? Hasta el final la sacó. Vamos a hacer terapia, no importa. Oye, Caro, no, pues muchas gracias por tu tiempo. Sí. Nos dejas valiosas lecciones. Creo que es un tema que muchas veces no se habla, pero creo que hay unas recomendaciones muy profundas. Así que acá tenemos un episodio más de Unfuckable. Si llegó hasta acá, le gustó este episodio, seguro conoce a alguien que está en burnout o llegando a burnout, buscando trabajo, queriendo hacer un cambio de carrera. Creo que son preguntas que todos nos hacemos. Compártaselo, suscríbase y síganos en nuestras redes. Así que acá tenemos un episodio más. Y como decimos en Unfuckable, sin miedo al éxito y sin miedo al fracaso. Feli, Caro, gracias. Muchas gracias.